Buenas tardes. Siendo las 15 horas del día 12 de marzo del año 2015, nos encontramos presentes en la quinta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial 658-2015, iniciada en contra de Jorge Armando Hernández Obregón por hechos constitutivos del delito de lesiones, misma que será presidida por el licenciado José Luis Pesina Alcalá, juez de control de la región centro del Estado. Favor de ponerse de pie para recibir al juez. Sí, gracias. En la fecha, hora y lugar indicados, damos inicio a esta audiencia y para ello se requiere a quienes van a intervenir se identifiquen. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es José Gaspar Hernández Orozco. Soy agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación número 5, especializada en homicidios y lesiones dolosas, zona centro, y mis datos de registro y de identificación están debidamente establecidos en gestión judicial. Me acompaña la parte denunciante, quien se identificará de viva voz. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Dagoberto Rodríguez Bermúdez. Tengo 31 años de edad. Muy bien. ¿Le enteraron de los derechos que como parte ofendida tienen en el presente caso? Sí. Muy bien. Licenciado Aurelio Galindo Briones, con cédula profesional 160407, registrado en el Tribunal Superior de Justicia. Abogado de Jorge Armando Hernández Obregón y con cédula profesional registrada. Muy bien. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Jorge Armando Hernández Obregón, tengo 22 años. Según se advierte en la anterior audiencia que tuvo verificado el 27 de febrero, se reprogramó esta audiencia, pues según se dijo, la defensa solicitó un tiempo para poderse imponer debidamente la carpeta. Sí. Entonces estamos entendido que usted, Jorge, ya es sabedor de los derechos que como imputado tiene. Sí. Ya proporcionó sus datos generales ante la anterior audiencia. Sí. De ahí que a continuación el licenciado Gaspar, que representa al Ministerio Público, le va a dar a conocer los hechos por los cuales ha iniciado una investigación para que ponga atención. Sí, gracias, señor juez. Señor Jorge Armando Hernández Obregón, quiero hacer de su conocimiento formalmente que el Estado realiza una investigación en su contra a través de la Unidad de Investigación número 5, especializada en homicidios y lesiones dolosas, con residencia en Monterrey, zona centro, toda vez que dentro de la carpeta de investigación que tenemos hasta este momento podemos deducir, podemos inferir provisionalmente que se ha cometido un hecho con características de delito y en el cual los mismos datos de la investigación permiten suponer hasta este momento que hay probabilidad de que usted haya participado en esos hechos como autor material de los mismos. Efectivamente, los datos que tenemos se hacen consistir o permiten establecer que el 29 de junio, el 29 de junio del año 2014, siendo aproximadamente las 0:30 horas, se encontraba el señor Dagoberto Rodríguez Bermúdez, quien es la parte denunciante, la parte afectada, en el domicilio ubicado en Quinta de los Profesionistas 5317 de la colonia Fomerrey 35 de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se encontraba en el exterior de ese domicilio toda vez que estaba celebrando una convivencia con algunos familiares y amigos, entre los cuales se encontraban la señora Irma Bermúdez Rincón, que es la mamá del denunciante, la señora Aide Cruz Jerónimo, la señora Priscila Berenice Molina Torres y el señor Mario Alberto Sánchez Pérez, entre otras personas. Ellos estaban conviviendo en el área de la banqueta cuando aproximadamente un poquito antes de las 0:30 horas tienen que dirigirse estas personas
a comprar algunos comestibles y bebidas, y entonces se queda en el hoy denunciante en ese domicilio en compañía de estas personas que mencioné, la señora Irma, la señora Aide y la señora Priscila, y en ese momento se aprovecha esa circunstancia por parte de usted y de otras personas para llegar al domicilio a bordo de un vehículo de la marca Neón de color plateado, que era abordado por 5 personas, entre ellas usted, aparentemente era el conductor del vehículo, y pudo el hoy denunciante identificar, entre otras personas, a usted, Jorge Armando Hernández Obregón. Asimismo también pudo identificar a Juan Fuentes Sosa, quien es conocido como el Cilantro, y a Ricardo Fuentes González, quien es conocido como el Ricky. A estas 3 personas, entre ellas a usted, las conoce el hoy denunciante, puesto que son vecinos de la misma colonia. Y previamente a que se hayan constituido ustedes a las 0:30 horas en ese domicilio, ya anteriormente había pasado otra persona y le había proferido amenazas al señor Dagoberto Rodríguez Bermúdez. Esto es el señor Juan Fuentes, quien es abuelo de Ricardo, a quien mencionamos como Enrique, y lo había amenazado diciéndole: vas a ver, hijo de tu pinche madre. Al llegar ustedes ahí a ese domicilio donde se encontraba el hoy denunciante, bajan del vehículo y se dirigen hacia donde se encontraba el señor Dagoberto, y la persona a quien se identifica como Juan Fuentes Sosa le comentó: vamos a arreglar bien, y al ver que traía entre sus manos un bat y que usted también había bajado del vehículo con un bat, la mamá del señor denunciante, la señora Irma Bermúdez Rincón, se lo lleva, para evitar tener un conflicto con ustedes, se lo lleva hacia un área contigua a ese domicilio donde se ubica una tienda de abarrotes que se llama Gama Fruit, tratando de apartarlo de dicho lugar, toda vez que se apreciaban con claridad las intenciones que ustedes traían en contra de él, toda vez que se bajaron armados con los mencionados bats en sus manos. Y aprovechando un momento en que Dagoberto se encontraba solo, usted se acercó hacia él con el bat en sus manos y sin decir nada lo golpeó en la cabeza, por lo que al ver Dagoberto que sangraba de su cabeza, corrió hacia la esquina sobre la misma calle, es decir, en el cruce de las calles Primera de Comerciantes y Quinta de los Profesionistas, por lo que al llegar ahí se tropezó y cayó al suelo, e inmediatamente llegó Juan Fuentes Sosa, el Cilantro, con otro bat en color aluminio de aproximadamente 1 metro de largo. Cuando Dagoberto estaba por levantarse, lo golpeó en la boca con el bat, mismo que sostenía con ambas manos, por lo que de nueva cuenta Dagoberto cayó y sintió 2 piquetes en la espalda como si fuera cuchillo, por lo que se voltea y ve a Ricardo Fuentes González, que sostenía un cuchillo tipo serruchito de aproximadamente 10 centímetros con mango en color café, tipo de madera, y la hoja era de color plateado, y de nueva cuenta lo lesiona dándole otro piquete con ese mismo cuchillo en el costado derecho por el área de las costillas y otros 2 piquetes en el estómago. Estos hechos que le he comunicado, señor Jorge Armando Hernández Obregón, aparentemente encuentran perfecta tipicidad en el delito de lesiones, el cual está previsto en nuestra codificación penal en los artículos 300 en relación al artículo 302, 303 fracción primera, 305 y 316 fracciones 1 y 2. Esto es porque evidentemente existía una ventaja material y numérica de usted y los acompañantes en relación a la víctima, y además se encontraban con armas, las cuales se emplearon en su perjuicio sin que él pudiera defenderse, puesto que no estaba armado y estaba en inferioridad numérica. Con esa conducta lesionaron ustedes, ocasionaron daño en la integridad física del denunciante,
pusieron en peligro su vida y le dejaron cicatriz perpetua y visible. En nuestro expediente tenemos varias personas y periciales que abonan a nuestra teoría del caso. Entre ellas tenemos las declaraciones de Dagoberto Rodríguez Bermúdez, Irma Bermúdez Rincón, Aide Cruz Jerónimo, Priscila Berenice Molina Torres y Mario Alberto Sánchez Pérez. Tenemos también que informarle que nosotros consideramos que la forma de actuación de usted encuadra en el artículo 27, es decir, la conducta desplegada fue en forma dolosa y su forma de participación está perfectamente encuadrada en el artículo 39, fracción primera de nuestra codificación penal, toda vez que es usted presuntamente autor material de hecho consumado. En esos términos formulo la imputación, señor juez. ¿La entendió, Jorge? ¿La va a contestar? Sí. Muy bien. Su abogado ya le hizo saber los alcances que implica contestar, es decir, declarar, es decir, de lo que destaca que puede ser usado en su contra. ¿Lo escucho? El día 28 de junio del 2014, yo me encontraba en la casa de mi papá, que es en Colonia Barrio de la Industria, calle Naviera 130. Estábamos ahí con unos vecinos que llevan a arreglar su carro, porque mi papá es mecánico, y nos dispusimos a hacer una carne asada. Y como yo actualmente todos los días voy por mi hija a las 8 de la tarde, fui con la niña, y cuando vi los golpes, y en ese mismo momento me regresé con la niña porque estaban apedreando la casa de la señora. Yo luego me regresé con la niña y ya me vine para acá, para la casa, porque estábamos con la carne asada, y ya de ella no supe nada. Yo nada. Abogado. Bueno, de la acusación que vierten, de la imputación que vierte el Ministerio Público en contra de mi defenso, se puede advertir que hay abogado, es decir, la pregunta concreta es si va a interrogar a su representado. No lo voy a interrogar. Nomás quería aclarar y precisar. La precisión ya quedó, sabemos perfectamente el objetivo de la imputación, ya se cumplió. Bueno, pero yo como defensa, de acuerdo con el artículo 300, quería... Abogado, en la anterior audiencia, usted refirió que tenía conocimiento de lo que implica la defensa técnica. Claro. La precisión de la imputación se le hizo saber. ¿Entendió los hechos? Dijeron sí. Y es el momento preciso para que usted haya hecho la precisión. Tan es así que fue omiso y por el contrario dijo, mi defensa quiere declarar, y lo escuché. Ok. De ahí que en acatamiento a eso, por eso se le está requiriendo se conduzca en los términos que se te va a llevar la audiencia. Muy bien. Correcto. Licenciado Gaspar. Sí, señor juez, en vista de que el imputado ha manifestado por ahí algunas consideraciones, quisiera, si se me permite, plantearle por ahí algunas preguntas. ¿Puedo proceder? Sí, ya será la estrategia de la defensa, si lo permite. Señor Jorge Armando Hernández Obregón, usted acaba de declarar que vio a unas personas tirando piedras a una casa. ¿Es así? Yo cojo el artículo 20 de mi defensa. Muy bien, dada la postura de la defensa, ¿alguna otra petición? Sí, señor. Queremos solicitar que tenga bien permitirnos solicitar la vinculación a proceso del imputado. En relación a la petición del Ministerio Público, ¿cuál es la postura de la defensa? Es decir, que se resuelva en esta audiencia o en el término constitucional. Pues yo deseo manifestar que no es posible vincular a proceso a mi defenso, ¿verdad? Porque hay serias contradicciones en lo que le decía yo. Sí, abogado, el momento que usted se pueda pronunciar, como usted sabe, es posterior a lo que expresa el Ministerio Público. El punto concreto es que el Ministerio Público está pidiendo que esto tenga verificativo el día de hoy, es decir, que lo resolvamos hoy, y de ahí es la pregunta que se le formula a usted.
que es deseo de la defensa que no se vincule al proceso porque hay serias contradicciones. ¿Es lo que... Abogado, segunda ocasión. ¿Cuál es la postura que usted va a adoptar? Es decir, que se resuelva la situación jurídica del día de hoy, es decir, que se haga la controversia, dado a lo que expresa el licenciado Gaspar y lo que usted va a expresar, o bien en el término constitucional. No, que se haga la controversia hoy. En esta audiencia. En esta audiencia, sí. Muy bien. Entrar atención para que esté atento, Jorge. A continuación, el Ministerio Público dará a conocer los datos de prueba por los cuales él solicita que se vincule al proceso. Correcto. Adelante, licenciado Gaspar. Sí, muchas gracias, señor juez. De conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Constitución General de la República y el artículo 303 del Código Procesal Penal vigente en Nuevo León y demás correlativos aplicables, deseo solicitarle, su señoría, que tenga bien conceder y dictar un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Jorge Armando Hernández Obregón por los hechos señalados en la imputación, los cuales solicito que se me tengan por reproducidos, si así lo estima conducente la defensa. Abogado. Deseamos que no se vincule el proceso al acusado. Sí, Le pregunto, si me permite su señoría, que no he terminado mi exposición, le pregunto si necesita que repita los hechos o si con la exposición que hice... No, sí deseamos que lo repita, si está amable. Ok. En este caso, debo decir que, como lo establecí en la parte procesal anterior en la imputación, los hechos que tenemos aquí reflejados en la carpeta son que en fecha 29 de junio del 2014, siendo aproximadamente las 0:30 horas de la mañana, se encontraba el señor Dagoberto Rodríguez Bermúdez afuera de su domicilio, el cual se encuentra en la calle Quinta de los Profesionistas, número 5317, en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, Nuevo León. Se encontraba conviviendo en compañía de algunos familiares y amigos, entre los cuales podemos mencionar a Irma Bermúdez Rincón, Juan Isidro Rodríguez Bermúdez, Mario Alberto Sánchez Pérez, Priscila Berenice Molina Torres, Aide Cruz Jerónimo y demás personas. Y que aproximadamente a esa hora tuvieron que conducirse los varones hacia una negociación a comprar bebidas y comestibles, y por ende se quedó él solo, el señor Dagoberto Rodríguez Bermúdez, ahí en la banqueta, al exterior de su domicilio, en compañía solo de las mujeres, de Irma Bermúdez Rincón, Aide Cruz Jerónimo y Priscila Berenice Molina Torres, así como unos niños menores de edad que estaban por ahí, y que aprovechando esa circunstancia que se quedó él sin los adultos varones, se quedó en compañía únicamente de las mujeres y los niños, llegaron en ese momento en un vehículo neón color plateado 5 personas, entre las cuales pudo identificar el denunciante a 3 de ellas, al señor Jorge Armando Hernández Obregón, también al señor Juan Fuentes Sosa, alias el Cilantro, y también a otra persona, a Ricardo Fuentes González. Se acercaron hacia él y se bajaron en posesión de un bat, tanto Juan Fuentes Sosa como usted, Jorge Armando Hernández Obregón, y el señor Juan Fuentes Sosa le dijo que iban a arreglar las cosas bien, porque previamente a eso, horas antes, se había acercado otra persona y había amenazado al señor Dagoberto, diciéndoles, fue el señor Juan Fuentes, quien es abuelo de Ricardo, y le dijo: vas a ver, hijo de tu pinche madre. Entonces, en ese momento, que les reitero, a las 0:30 horas aproximadamente, se acercan hacia él diciéndole que van a arreglar las cosas bien, y sin embargo, al ver las intenciones de agresividad, la madre de la víctima, Irma Bermúdez Rincón, se lo lleva de ese lugar al denunciante y lo ubica a metros del domicilio, en donde está ubicada una tienda de abarrotes que se llama Gama Fruit, y en eso usted, Jorge Armando Hernández, aprovechando que Dagoberto se encontraba solo, se acercó a donde estaba él con el bat y, pues, sostenido con ambas manos y sin decir nada, lo golpeó en la cabeza, por lo que Dagoberto, al ver que sangraba de su cabeza, corrió hacia la esquina,
que está ubicada en la calle Comerciantes y Quinta de los Profesionistas. Llegando ahí se tropezó y cayó al suelo. Inmediatamente Juan Fuentes Sosa, alias el Cilantro, que venía con usted en el vehículo, con otro bate en color aluminio de aproximadamente 1 metro de largo, cuando estaba levantándose de Dagoberto lo golpeó en la boca con ese bat, por lo que de nueva cuenta Dagoberto cayó al suelo y luego sintió 2 piquetes en la espalda como si fuera cuchillo. Se voltea y ve a Ricardo Fuentes González, que también venía con usted en el vehículo neón plateado, y él sostenía un cuchillo tipo serruchito de 10 centímetros con mango en color café de madera y la hoja era de color plateado, y de nueva cuenta lo lesiona dándole otro piquete con ese mismo cuchillo en el costado derecho por el área de las costillas y otros 2 piquetes en el estómago. Esos son los hechos que estamos estableciendo y por los cuales estamos pidiendo la vinculación al proceso, y debo informarle, señor juez, que los datos de prueba que tenemos para sostener esa petición y que hasta este momento nos revelan preliminarmente que hay indicios suficientes para establecer que se ha cometido posiblemente un delito y la posibilidad de que Jorge Armando Hernández Obregón haya participado, son los siguientes, su señoría. La denuncia de Dagoberto Rodríguez Bermúdez, que esencialmente expresa los hechos que ya he planteado, donde dice que se encontraba conviviendo desde las 17 horas del 28 de junio del 2014, que estaba con Esteban, Eduardo, Octavio, Daniel, su hermano Juan Isidro, un vecino al que le dicen Mago, y que por ahí pasó Juan Fuentes, quien es abuelo de Ricardo, que iba acompañado de una señora y le dijo: vas a ver, hijo de tu pinche madre, y le apuntó con el dedo. Él se volteó y lo ignoró, y su hermano de Dagoberto le dijo al señor Juan Fuentes que qué quería, y su hermano Juan Isidro y el señor Juan Fuentes discutieron, que el señor Juan Fuentes está molesto con el denunciante porque anteriormente tuvo una relación sentimental con la nieta de Juan Fuentes, que es Laura Gabriela Villagómez Fuente. Después se fue y regresó con Ricardo Fuentes, su hijo Juan Fuentes y Jorge Armando, y en ese momento hubo otra discusión y se fueron. Y después de las 0 horas, ya del día 29 de junio, estaba en su casa con su hermano y sus amigos, con su mamá y su cuñada y la esposa de un amigo. Los nombres de la mamá, de la cuñada y de la esposa del amigo son respectivamente Irma Bermúdez Rincón, Aide Cruz Jerónimo y Priscila Berenice Molina Torres, y que después de las 0 horas se fueron a comprar, su hermano y sus amigos se fueron a comprar cerveza, se quedó en la casa con su mamá, con su cuñada, con la esposa de un amigo y con todos los niños. En ese momento llegó Ricardo Fuentes González, alias el Cilantro, a su casa y le dijo que quería arreglar las cosas bien. En eso llegó su hermano y sus amigos y comenzaron a agredirnos. Ricardo Fuentes González y Jorge Armando Hernández Obregón me dio un batazo en la cabeza y yo corrí hacia la esquina y me siguieron y me dio un batazo Juan Fuentes Sosa, que me abrió el labio y me quebró un diente, por lo que me caí y gateé y fue cuando sentí los piquetes en la espalda y volteé y vi a Ricardo Fuentes González, quien me abrazó para picarme, dándome 5 piquetazos, corriendo mis agresores, y yo corrí con mis tías para que me ayudaran, trayéndome al hospital. Adicional a la denuncia, que no se encuentra aislada dentro de nuestra carpeta de investigación, también tenemos una entrevista que efectuamos a la señora Irma Bermúdez Rincón, quien, como ya se dijo, es la madre del denunciante. Y menciona que resultó lesionado el 29 de junio del 2014, toda vez que aproximadamente a las 0:30 horas ella se encontraba en la escalera que da a la segunda planta del domicilio, y ahí estaba su hijo con varios amigos, entre ellos César, Eduardo, Margarito y otro hijo de ella de nombre Juan Isidro. Fueron a traer cerveza y solo se quedó su hijo Dagoberto, y al verlo solo lo agredieron Ricardo Fuentes, su papá de nombre Juan Fuentes Sosa y Jorge Armando Obregón, quien es la actual pareja de la Laura Gabriela Villagómez Fuente, quien antes fue pareja de mi hijo Dagoberto Rodríguez. La persona que agredió con un arma blanca fue Ricardo Fuentes González. Asimismo, Juan Fuentes y Jorge Armando Obregón agredieron con unos bates de béisbol a mi hijo. Eso es en lo conducente, lo que interesa.
Menciona después que llegó la policía, pero que no detuvo a nadie. Menciona también el domicilio de Ricardo Fuentes, etcétera. Además de eso, menciona que ellos llegaron a bordo de un vehículo color gris. Luego, posteriormente, señor juez, también tenemos una entrevista que se efectuó a la CID Cruz Jerónimo, que ya ha sido mencionada con antelación y que también abona a nuestra teoría del caso. Menciona que se presenta por su propia voluntad en las instalaciones del CODE y manifestó al agente ministerial Esteban Javier Fuentes Ramos, quien la entrevistó, que ella se encontraba en el domicilio de su suegra, es decir, de la señora Irma Bermúdez Rincón, que llegó un vehículo gris, un neón, de donde descendieron alrededor de 6 personas, de las cuales reconoció al cilantro Juan Fuentes, a su hijo, del cual no sabe su nombre, y al novio de Gabriela, quien es sobrina del cilantro, y vive enfrente del domicilio de mi suegra, de quien solo sé que se llama Armando, es decir, el hoy acusado, y que le apodan el negro. Es ahí cuando el cilantro le habla a mi cuñado, es decir, a Dagoberto, y le dice que se acerque a él. El cilantro traía un cuchillo, pero lo tiró y agarró un bate de béisbol. Es ahí donde se acercan a Dagoberto y lo empiezan a golpear. Primero es el negro, es decir, Jorge Alberto Hernández Obregón, quien le da un batazo en la cabeza a Dagoberto, y después el cilantro le da un batazo en la boca a Dagoberto. Se acerca el hijo del cilantro y entre los tres lo golpean durante unos minutos y se alejan. Cuando me acerco a Dagoberto lo observo y traía unas heridas en el abdomen, boca y cabeza. Eso es en lo que interesa, lo que proporciona en la entrevista. Asimismo, también tenemos otra entrevista de Priscila Berenice Molina Torres, quien menciona que acude voluntariamente al edificio del CODE a realizar una entrevista, la cual le efectuó el agente ministerial Esteban Javier Fuentes Ramos, y dice que estaba en la casa de su compadre, el señor Juan Isidro Rodríguez Bermúdez, quien es hermano del denunciante, cenando en el exterior del domicilio, cuando llegó un vehículo tipo neón color gris, en donde descendieron del vehículo el cilantro, el novio de Gabriela, quien vive enfrente del afectado, y otras personas, y que portaban bates de béisbol, picos y cuchillos, y le decían a Dagoberto: ven, vamos a arreglar las cosas. Y la mamá de Dagoberto y su comadre Aide, la comadre de Priscila, le decían, lo agarran a Dagoberto y lo cubren y se lo llevan a la tienda. Es ahí cuando las personas antes mencionadas se abalanzan hacia Dagoberto a golpearlo. En eso llegó mi esposo y el C. Juan Isidro de comprar cervezas, y las personas que venían con el cilantro arrojan gas pimienta que nos cae en la cara a mí, a mi esposo y mis hijos, por lo que metí a mi esposo al domicilio de Dagoberto, porque decían que iban a apedrear la casa. Luego también tenemos una entrevista a Mario Alberto Sánchez Pérez, quien menciona que acude al edificio del CODE a realizar una entrevista voluntaria con el agente ministerial Esteban Javier Fuentes, y menciona que estaba en la casa de su compadre Juan Isidro Rodríguez Bermúdez, que salieron a comprar cerveza, y cuando regresaron estaba un neón color gris, de donde descendieron el cilantro Juanillo, el hijo del cilantro, de quien desconozco su nombre, y el negro, quien es novio de Gabriela Villagómez, quien vive enfrente del domicilio del afectado. Asimismo, ellos traían en sus manos bates de béisbol y cuchillos, le hablaban a Dagoberto y le decían que fuera con ellos. A Dagoberto lo agarra su cuñada y en eso avientan gas pimienta, y posteriormente salimos por el patio, vi a todos agrediéndose. Eso es lo que informa Mario Alberto Sánchez Pérez. Con estas entrevistas podemos establecer que se conducen en similitud de circunstancias para efectos de acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y establecer la posibilidad de que se ha cometido el delito de lesiones y que probablemente ha tenido participación directa en él el acusado Jorge Armando Hernández Obregón. Para la clasificación de las lesiones contamos con diversas pruebas periciales, señor juez, entre ellas
tenemos el dictamen médico previo firmado por el doctor Rolando Cantú de la Garza, practicado a Dagoberto Rodríguez Bermúdez, quien nos informa que presentó lo siguiente: neumotórax izquierdo y 5 heridas por arma blanca en tórax, mismas lesiones que fueron clasificadas como las que sí ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar. Posteriormente, hay otro dictamen previo del 11 de julio del 2014, el cual realiza la doctora Yolanda Ileana Huizar Quintanilla, perito médico del Instituto de Criminalística. ¿Huizar? Sí, doctora Yolanda Ileana Huizar con W Quintanilla. Ella es perito del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y refiere que Dagoberto Rodríguez Bermúdez presenta cicatriz reciente de 2.5 centímetros en el tórax derecho, cara posterior a nivel de noveno espacio intercostal, otra cicatriz no reciente de 2.0 centímetros en hemitórax derecho a nivel de infraescapular, otra cicatriz de 1.5 centímetros en hemitórax cara anterior a nivel de quinto espacio intercostal a nivel de tercio externo clavicular. Además, cicatriz quirúrgica de 1.5 centímetros en hemitórax derecho a nivel de quinto espacio intercostal en línea axilar. Cicatriz de 1.0 en cuadrante inferior derecho de abdomen. Otra cicatriz de 1 centímetro en cuadrante inferior izquierdo de abdomen. Otra cicatriz quirúrgica de 1.2 centímetros en reborde costal izquierdo. En base a dichas lesiones y por su naturaleza, estableció que si ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar y no dejan cicatriz en cara, cuello y o pabellones auriculares. Menciona también tiempo de evolución de 10 a 14 días. Posteriormente también tenemos otro dictamen médico definitivo con número 34628 de fecha 16 de febrero del 2015, que realizó el doctor Luis Monreal Gutiérrez, perito médico del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría, donde refiere que Dagoberto Rodríguez Bermúdez presentó cicatriz de 4 centímetros en ala derecha de la nariz, la cual se extiende hasta el borde libre del labio superior en su lado derecho. Cicatriz de 2.0 centímetros costal derecho a nivel del quinto espacio intercostal por colocación de sonda intrapleural. Cicatriz de 2.5 centímetros en quinto espacio intercostal por sonda intrapleural. Cicatriz de 1.5 y 3.0 centímetros que se localizan en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Cicatriz de 1.5 centímetros en flanco derecho del abdomen. Cicatriz de 1.2 centímetros en flanco izquierdo del abdomen. Cicatriz de 2.5 centímetros en cara posterior de escápula derecha. Cicatriz de 2.5 centímetros en tercio medio de la espalda de su lado derecho. En base al dictamen médico previo que se celebró el 14 de junio por la Clínica Hospital Cuauhtémoc y Famosa, donde se detalla que el paciente sufrió agresión física, el 29 de junio del 14, ingresó a urgencias, policontundido, con golpes contusos en la cabeza y cara, además heridas por arma blanca en tórax y abdomen, herida de 8 centímetros en región parietal izquierda, herida de 5 centímetros en labio superior del lado derecho, 5 heridas por arma blanca, las cuales detalla a continuación y son a las que nos hemos referido en el cuarto espacio intercostal, derecho línea, media axilar, herida en región supraclavicular derecha, herida en región infraescapular derecha, 2 heridas en la parte baja del hemitórax izquierdo, en su cara anterior,
de la cual una de ellas es doble penetrante, la cual lesiona la capa seromuscular del estómago y penetra la cavidad torácica. Todas las heridas son menores de 3.5 centímetros, además de presentar resto radiocular de pieza dental incisivo central superior izquierdo, es decir, perdió una pieza dental, manejado a base de extracción del mismo. Por estudios clínicos, radiológicos y de imagen, se determina que el paciente presenta neumotórax bilateral, es intervenido quirúrgicamente para colocación de sonda intrapleural en ambos hemitórax derecho e izquierdo, además de procedimiento de la paroscopía abdominal, en donde se observan heridas en las capas serosas y muscular del estómago y del diafragma, con trayecto hacia arriba y penetrante a cavidad torácica izquierda, siendo reparadas dichas lesiones. Se da de alta el 2 de julio del 14. Dichas lesiones sí pusieron en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar y dejan cicatriz perpetua y visible. Además, se solicita que sea valorado por odontología forense para establecer el daño en sus piezas dentales afectadas. Además, me permite informarle, señor juez, que en este momento el afectado, el señor denunciante, nos trae una información de un diagnóstico que se le pidió al odontólogo, del cual, si usted me lo permite, señor juez, quiero presentarle una copia de él a mi contraparte para que pueda imponerse y poder yo mencionar las lesiones y tenga conocimiento de ellas. Abogado. Con relación a este dictamen, las lesiones que sufrió en el diente, las sufrió por una persona que se llama Juan Fuentes Sosa, que en la declaración del mismo afectado dice que el que le ocasionó las lesiones en la boca fue Juan Fuentes Sosa. Muy bien, abogado, le vamos a conceder el uso de la voz en su momento. Nada más el licenciado Gaspar le corrió otro lado en relación a ese dato de prueba. Nada. Sí, ok. ¿Se objeta ese dato de prueba? Bueno, en el contenido, señor juez, de ese diagnóstico que le pedimos que le hiciera al médico tratante del afectado, el médico se llama Luis Enrique Valadez Ramos, y nos está informando que el afectado sufrió resto radicular del central superior izquierdo causado por traumatismo, es decir, la pérdida de esa pieza dental, que tiene una radiografía donde se aprecia esa lesión para efectos de poderla utilizar en el momento procesal oportuno, que además le realizó la extracción de ese resto radicular mediante cirugía y que se le colocó un injerto óseo y prótesis provisional. Además menciona que requiere un implante para reponer la pieza dañada y probablemente otro injerto óseo. Él menciona que debe ser valorado también por un cirujano maxilofacial. Esos son los datos de prueba que tenemos nosotros dentro de nuestra carpeta de investigación y que nos permiten suponer con un grado de probabilidad suficiente que reúne los requisitos a que se refiere nuestra Constitución, el artículo 19 y el artículo 303 del Código Procesal vigente, toda vez que ya el señor imputado escuchó la formulación de la imputación que le hicimos, tuvo oportunidad de contestarla y así lo hizo. De los antecedentes de investigación permiten establecer las condiciones a que se refiere la fracción 2 del artículo 3, es decir, que se ha cometido probablemente un delito y que tal vez él tuvo participación. No está demostrado hasta este momento, más allá de toda duda razonable, que haya causa de extinción de la acción penal o de la pretensión punitiva, y en consecuencia, señor juez, solicito de la manera más atenta tenga bien pronunciarse por el auto de vinculación a proceso solicitado por el delito de lesiones calificadas previsto por los artículos 300 en relación al 302, artículo 303 fracción primera, 305 y 316 fracciones 1 y 2 del Código Penal del Estado de Nuevo León. Es mi solicitud, señor juez.
Hecho lo anterior, tiene el uso de la voz de la defensa. Deseo manifestar, señor juez, que la denuncia fue presentada el día 29 de junio del 2014 por la señora Irma Bermúdez Rincón, quien es la madre del ofendido. En dicha denuncia no señala como responsable a mi descenso de la comisión del delito de lesiones dolosas. Posteriormente declara el ofendido y dice que únicamente sufrió una lesión con un bat en la cabeza de parte de mi defenso, pero después dice que Juan Fuentes Sosa le pegó en la boca con un bat y que Ricardo Fuentes González fue quien le ocasionó las heridas. Por lo tanto, no está probado, aun cuando él haya declarado y los demás testigos que aparecen en los datos probatorios, que mi defenso sea responsable de la comisión del delito de lesiones dolosas. Además, que los testigos que declaran posteriormente, tanto Juan Felipe Rodríguez Cruz, Aide Cruz Jerónimo, Patricia Berenice Molina Torres y Mario Alberto Sánchez Pérez, manifiestan que fue el día 28 de junio del 2014 cuando sucedieron los hechos a las 22 horas, y no así el día 29 de junio del 2014 a las 12 horas, con lo cual cae en contradicción por el tiempo en que supuestamente sucedieron los hechos, violando con ello, en caso de que se quisiera vincular al proceso de mi defenso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debe coincidir tiempo, lugar, modo y circunstancias de ejecución del acto, ¿verdad? Ahora bien, en la segunda declaración que rinde Dagoberto Rodríguez Bermúdez, dice que fue el día 29 a las 23:50 horas, cuestión que es muy diversa a la primera declaración. Aide manifiesta que fue el día 28 a las 23 horas, cayendo en contradicción con su propia declaración inicial como testigo. Y Patricia Bermúdez Molina Torres dice que fue a las 22:30 horas. Y Mario Alberto Sánchez Pérez cae en contradicción al manifestar que fue a las 22:30 horas. Contradicciones que ponen de manifiesto que están estas personas declarando falsamente ante una autoridad legalmente constituida. Ahora bien, respecto a las circunstancias de ejecución de los hechos, Irma Bermúdez dice que está fuera de la casa, en la banqueta donde sucedieron los hechos. Dagoberto Rodríguez Bermúdez dice que en una tienda de abarrotes, Gamafruit, y por otro lado, Aide Cruz Jerónimo dice que en la esquina de la casa fue donde sucedieron los hechos. Y Patricia Berenice Molina Torres dice que fuera de la casa. Y Mario Alberto Sánchez Pérez dice que fuera de la casa. Aunado a estas contradicciones, tanto Aide, Patricia, Molina y Mario manifiestan que no se percataron quién le pegó a quién. En la última parte de la declaración de ellos que rinden por escrito con su propia letra. De tal manera que Dagoberto Rodríguez Bermúdez dice que fue en un carro neón y que salieron unas personas, entre las cuales se encuentra el negro, el cilantro y el hijo del cilantro, por lo que cae en contradicción con las declaraciones de las más personas de Aide, que dice que son 5 personas de sexo masculino y uno femenino, y que venía el negro, Juan Fuentes, el hijo Juan, y con ello cae en contradicción. Aunado a que Patricia Bermúdez Molina dice que es un carro tipo gris, que 6 personas de sexo masculino, y solo reconoce 3 y da los nombres, Jaramillo, Julio y el Moreno, pero no manifiesta el nombre de mi defenso en ningún momento. Por lo que Mario Alberto Sánchez Pérez también manifiesta que son 6 personas. Ahora bien, deseo manifestar que estas declaraciones vienen aquí en el expediente, que se pueden ver ahí en el expediente, donde se puede ver que no comparto lo manifestado con el Ministerio Público.
en virtud de autos de la carpeta de investigación. Hay muchas contradicciones, ¿verdad?, que ponen en duda razonable, y que se aplique el principio de presunción de inocencia en favor de mi defenso. Y ya manifestó él que el día 28 de junio de 2014 él se encontraba en una reunión en la casa del señor Héctor Naviera, número 130 de la colonia Barrio de la Industria del municipio de Monterrey, Nuevo León, en el cual estaban festejando en compañía de 3 personas más, y que él únicamente salió en el carro a las 8 de la noche a dejarle la niña a Gabriela, y que regresó inmediatamente a la casa, por lo que hay testigos para demostrar que él se encontraba en un lugar diverso al que sucedieron los hechos que motivaron esta carpeta de investigación y posteriormente la carpeta judicial que estoy llevando aquí ante esta autoridad a su muy digno cargo, hijos. Es por lo que consideramos que no es posible que se le pueda vincular, motivo por el cual solicitamos que no se dicte un auto de vinculación al proceso, porque no se cumple con los requisitos de acreditar la responsabilidad de mi defensa en los hechos. ¿Va a hacer uso de la réplica, Ministerio Público? Sí, señor juez, la interpretación que realiza el defensor definitivamente que no es aplicable en este momento procesal oportuno, puesto que en la denuncia precisa con toda claridad el hoy afectado que el señor Jorge Armando Hernández Obregón le dio un batazo en la cabeza, que fue la agresión inicial, y que con motivo de ello cayó al piso, corrió hacia la esquina y que ahí lo siguieron, y Juan Fuentes Sosa le dio un batazo que le abrió el labio, que le quebró un diente, que se cayó y gateó, y fue cuando sintió los piquetes en la espalda y volteó y precisa que ve a Ricardo Fuentes González, quien lo abrazó para picarlo, dándole 5 piquetazos. Posteriormente yo me referí a la declaración que hizo en entrevista Irma Bermúdez Rincón, donde precisa que quien agredió con un arma blanca a su hijo fue Ricardo Fuentes González, y Juan Fuentes y Jorge Armando Obregón le pegaron con un bat a su hijo. Asimismo, también menciona en su entrevista a Aide Cruz Jerónimo que observó cuando el negro, es decir, Jorge Armando Hernández Obregón, le da un batazo en la cabeza a Dagoberto. En ese mismo sentido se conduce también la denuncia, y con eso estimamos que hay suficientes datos de prueba, que es la exigencia legal que estamos cumpliendo para efectos de solicitar una vinculación a proceso. Y no está de más comentar que conforme a la legislación penal es responsable toda aquella persona que pone una condición a la lesión jurídica, de manera tal que si no hubiera dado o no hubiera existido dicha actuación o dicha conducta o dicha omisión, en este caso es una conducta positiva, es una acción, no se hubiera dado la consecuencia jurídica consistente en las lesiones que le fueron inferidas a la víctima, toda vez que la condición precisamente que permite la posterior agresión que le hicieron los copartícipes del evento da inicio con el batazo que le da Jorge Armando Hernández Obregón al hoy lesionado, y esa condición es la que en forma razonable podemos inferir que debilita la condición física del hoy afectado, le provoca lesiones en su cuerpo, lo cual le impiden defenderse, y de todas maneras intenta salir de ese lugar y va hacia la esquina de su domicilio, donde es alcanzado y le vuelven a dar otro batazo, en esta vez en su rostro, le provoca la pérdida de una pieza dental, y luego posteriormente es acuchillado en los términos que narramos. Es decir, no es posible separar las 3 conductas porque son en un mismo momento delictivo, y precisamente la condición que pone Jorge Armando es la que permite la consumación del evento, y debe responder en la misma forma, bajo nuestra muy particular opinión, en la misma forma que las otras personas que en su momento serán también llamadas a la acción de la justicia. Escuchada la posición de ambas partes, se procede a resolver
la situación planteada, y para tal efecto tenemos que puntualizar que de los datos de prueba que hizo referencia el Ministerio Público se cumple con las exigencias a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 303 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Pues estos datos de prueba a que se hizo referencia ponen de manifiesto la existencia de un hecho que el Código Penal de Nuevo León señala como el delito de lesiones en el artículo 300, y que también hay datos de los cuales se advierte la probabilidad que Jorge Armando Hernández Obregón participó en su comisión como autor material en términos de la fracción primera del artículo 39 del Código Penal. Y en este sentido tenemos que establecer que el hecho concreto al que se hizo referencia el Ministerio Público lo acota al puntualizar que eran aproximadamente las 30 minutos del día 29 de junio del año 2014, cuando Dagoberto Rodríguez Bermúdez, al encontrarse en el interior, se dice en el exterior, del domicilio identificado con el número 5317 de la calle, identificada como Quinta de los Profesionistas en la colonia Comerrey 35 en Monterrey, Nuevo León, lugar al que llegaron varios sujetos, entre otros Jorge Armando Hernández Obregón, quien le propina un golpe con un objeto que identifica un bate. Posteriormente corre y al encontrarse en el cruce de las calles de los Profesionistas y Primera de los Comerciantes, es que es abordado por otros dos sujetos que lo lesionan derivado de aquella acción. Es decir, esa acción a que se hizo referencia es la que se está estableciendo que le ocasionó una lesión en su persona. Y lo anterior se conoce en principio con la información que suministra el referido Dagoberto Rodríguez Bermúdez, pues él refiere en su denuncia que ese día, desde un día anterior, es decir, desde el 28 de junio del 2014, se encontraba en su domicilio conviviendo, y que ya cuando eran las 0:30 minutos, es decir, ya del 29 de junio del año próximo pasado, al encontrarse en el exterior de su domicilio en compañía de Irma Bermúdez Rincón, Aide Cruz Jerónimo, Priscila Berenice Molina Torres, fue cuando llegan varios sujetos a bordo de un vehículo tipo neón plateado, entre ellas Jorge Armando Hernández Obregón, acompañado de Juan Fuentes Sosa, que identifica como el apodo de El Cilantro, así como Ricardo Fuentes González, siendo aquel, es decir, Fuentes Sosa, abuelo de Ricardo Fuentes, que momento en el cual le dijeron vamos a arreglar las cosas bien, pero posteriormente el negro, al que identifica así como el ahora imputado, lo golpea en la cabeza, y que por motivo de lo anterior es que corre, cae, ya cuando se encuentra en el cruce de las calles de Primera de los Profesionistas y Quinta de los Profesionistas, que es cuando llega, dice Juan Fuentes Sosa, El Cilantro, y le propina golpes, y posteriormente interviene Ricardo Fuentes González y le da unos piquetes, es lo que dice él. La versión del mencionado Dagoberto Rodríguez es coincidente con lo señalado por su madre, la señora Irma Bermúdez Rincón, pues refiere que ese día a las 0:30 minutos vio cuando a su hijo lo agredieron, que Ricardo Fuentes lo picó y que los otros lo golpeaban con un bate, es lo que ella refiere. Es decir, coincide en esencia con Dagoberto Rodríguez. Lo mismo se observa de la entrevista de Aide Cruz Jerónimo, pues refiere que ese día, 29 de junio, se encontraba en el domicilio antes señalado, que reconoció a las personas que llegaron, pues son de la colonia, y que vio cuando a su cuñado Dagoberto, primero al que identifica como el negro, el ahora imputado,
le dio un batazo en la cabeza, que luego intervino el Cilandro y también el hijo de el Cilandro. Es decir, que de acuerdo a Aide Cruz Jerónimo, es coincidente con lo que los dos testigos anteriores refieren. El Ministerio Público también hizo referencia a la entrevista de Priscila Berenice Molina Torres, pues ella refiere que en efecto ese día y ese lugar se encontraban cuando llegaron y le dijeron a la hora del lesionado, vamos a arreglar, que posteriormente ve cuando lo agreden, pues lo arrojan al piso y le propinan las lesiones antes indicadas. Por su parte, Mario Alberto Sánchez Pérez refiere que el negro lo identifica, pues es el novio de una persona con la cual anteriormente fue el novio de Dagoberto Rodríguez Bermúdez, y los identifica como las personas que llegaron al lugar de los hechos. Es decir, de acuerdo a sus testimonios, señalan a Jorge Armando Hernández Obregón como la persona que en compañía de aquellos lesionaron a Dagoberto Rodríguez Bermúdez. Y el resultado de las lesiones, según se establece con los dictámenes practicados, el primero por Cantú de la Garza, el segundo por Yolanda Huizar Quintanilla y el doctor Luis Monreal. Los tres profesionistas antes indicados describen cada una de las lesiones que presentaron Dagoberto Rodríguez Bermúdez y resulta ser coincidente con la mecánica de los hechos. De ahí que, de acuerdo a la descripción de esas lesiones, las cuales se tienen por reproducidas al ser descritas por el Ministerio Público, según se advierte, la consecuencia de aquella acción trajo este resultado. Por lo tanto, conforme a estas consideraciones, se pone de manifiesto, como se dijo, la existencia de ese hecho, que encuadra en el artículo 300 del Código Penal y se le atribuye a Hernández Obregón como el que participó en su comisión. Ahora bien, corresponde a este cargo de las manifestaciones de la defensa, las cuales de una manera muy puntual hizo referencia a las inconsistencias que observó en las entrevistas que él llamó declaraciones, que se cuentan en la investigación que él llamó expediente, de las cuales, según se advierte, él dice, no son coincidentes, pues tanto Aide, Patricia y Mario, él se refieren a momentos y lugares diferentes. Para tal efecto, tenemos que puntualizar que, de acuerdo al artículo 19 constitucional invocado, la exigencia, es decir, el rango de prueba que se exige para la vinculación a proceso, es de tal magnitud que nos permiten establecer una probabilidad de participación del imputado. Es decir, que únicamente nos permite establecer que el hecho puede ser susceptible de ser investigado. De aquí en adelante va a continuar la investigación y ya será el Ministerio Público que, después de que valore de nueva cuenta las entrevistas de las personas que están ahí, tomará la determinación si acusa o bien solicita la resolución de sobreseimiento. Pero a lo que establezco es que las imprecisiones que la defensa indicó no resultan determinantes para poder establecer la no certeza del evento que se hizo referencia, es decir, nos da la oportunidad de establecer únicamente que, con independencia de esas imprecisiones, al menos no resultan tan determinantes para poner de manifiesto la inexistencia de las mismas. Es decir, nos da oportunidad de investigar y ya será en la investigación complementaria en la cual ambas partes se puedan establecer si el caso sigue adelante o, en su caso, se prescinde de la misma. Pues, en este caso, tal y como lo dijo el Ministerio Público, la totalidad de las lesiones que presentó Dagoberto Rodríguez Bermúdez materialmente no fueron inferidas por Hernández Obregón. Sin embargo, si él no hubiera participado, las otras dos personas que lo lesionaron tampoco hubiera sido el resultado señalado, tal y como lo refiere el Ministerio Público. De ahí que el hecho de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal respecto a las otras dos personas que dice intervinieron, no es óbice para que se proceda respecto únicamente a Hernández Obregón.
motivo por el cual, como se dijo, se dicta la vinculación a proceso por las razones antes señaladas, concediendo el uso de la voz a ambas partes. Únicamente no escuché la clasificación que nos concedió, ciudadano juez. La establecí de acuerdo a la descripción que usted hizo. Ajá. Muy bien. Ok. Bueno, en este caso deseo solicitar que por ser este el momento, que se le impongan medidas cautelares al imputado, porque conforme al artículo 170 son necesarias dichas herramientas procesales para efectos de garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos. En este caso, y dado las condiciones de racionalidad y proporcionalidad que nos exige la ley, creemos pertinente solicitar de la manera más atenta las que están establecidas en el artículo 184, en la fracción tercera, que es la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución determinada al hoy vinculado, que en este caso sea la que usted determine. Nosotros solicitaríamos atentamente que sea la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que periódicamente se verifique la conducta del imputado, además la que está contenida en la fracción 4 del mencionado artículo 184, que es la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que usted designe, la 7, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares, en este caso el domicilio de la víctima, o el área de trabajo o el área donde se encuentre la víctima, y la prohibición de acercarse a esta persona y a los testigos que han depuesto en su contra, la cual se contiene en la fracción 8 del citado numeral. Esa es nuestra solicitud, ciudadano juez. ¿Defensa? Nosotros estamos de acuerdo en la obligación de presentarse periódicamente ante el juez para que firme, y solicitamos que sea cada 15 días porque está trabajando ahorita mi descenso. ¿Está trabajando en la empresa, cómo se llama? Glante. Y para estar cumpliendo cabalmente con todo, solicitaríamos 15 días. Cada 15 días. En cuanto a la obligación del que viene de someterse a cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, que le informe al juez con periodicidad, que disponga, no hay problema sobre eso. En la 3, La fracción tercera, sí. En la 4 y la 5, ¿verdad? La 7 y la 8. La 7 y la 8. Está bien la prohibición de ir al domicilio del afectado, estamos de acuerdo, pero también pedimos igual que él no vaya al de nosotros, ¿sí? Porque hubo una denuncia hace poquito de que él andaba disparando arma de fuego en el campo. En la colonia. En la colonia. Aquí tengo la denuncia ante el código que la presentamos. Esto es otra cosa, es otra imputación. Pero la hago saber a la autoridad y la llevo como prueba documental pública. Tampoco queríamos que él se presentara a nuestro domicilio. Igual que ellos piden también lo mismo. ¿Alguna otra medida cautelar que La 8. La 8. ¿Esa es la de convivir y acercarse al domicilio? Ya personas. La 7 es el domicilio y la 7 y la 8. 8. ¿La separación inmediata del domicilio? No. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, el arraigo no. Que no se acerque al afectado. Muy bien, entonces la defensa no genera debate en cuanto a las medidas cautelares que pide con la única observación a que se hace referencia. Sí, vamos a agregar este documental a los autos de la carpeta de investigación. Muy bien. La hacemos vista al Ministerio Público para que tengan conocimiento de ella. Muy bien. En principio tenemos que establecer que según se advierte no se genera debate por la defensa
Por lo tanto, se acuerdan conformidad las medidas cautelares contenidas en la fracción 4 del artículo 184, de tal manera que Jorge Armando Hernández Obregón deberá comparecer ante la oficina de gestión judicial de San Pasto Firma cada 15 días. ¿Qué día a la semana va a elegir? ¿El lunes? Los lunes, va a venir un lunes sí, un lunes no. Al término de esta audiencia, te van a indicar cómo es que va a venir a firmar. Correcto. También, en términos de la fracción 7 y fracción 8 de ese numeral, usted tiene la prohibición de acercarse al domicilio o cualquier otro lugar en que se encuentre el señor Dagoberto Rodríguez, así como a los testigos que resultaron ser Irma Bermúdez Rincón, Aide Cruz Jerónimo, Priscila Berenice Molina Torres y Mario Alberto Sánchez Pérez. De ahí que usted tenga esa limitación. En cuanto a la presión que hace su abogado, aquí se encuentra presente el señor Dagoberto y, en efecto, lo que se pretende con estas medidas cautelares es evitar que se llegue a hacer una agresión al señor Dagoberto, pero definitivamente eso a él no lo faculta para que a su vez llegue a hacer alguna agresión, ya sea a usted o a su persona. De tal manera que, tal y como lo hizo su abogado, si llegara a cometerse un hecho que se considera delictuoso de manera inmediata, deberán hacerlo saber al Ministerio Público. Como bien lo escuchó, en este caso, el Ministerio Público ejercitó la acción penal en contra suya. Si el Ministerio Público advierte datos, pues lo va a hacer lo propio también. Que eso quede muy claro, ¿verdad? Por otra parte, la representación social también solicitó la contenida en la fracción tercera. Para tal efecto, este juzgador, dado a lo expuesto por las medidas cautelares que anteceden, resulta en este sentido no necesaria, fundamentalmente, si tomamos en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la fecha que acontecieron los hechos y que a partir del día de hoy el imputado estará limitado al acercarse al domicilio y será vigilado de alguna forma el presentarse periódicamente ante este tribunal. De ahí que se impongan únicamente las contenidas en las fracciones, como se dijo, 4, 7 y 8. Correcto. ¿Alguna otra precisión? Sí, únicamente para los efectos de que se señale el plazo de cierre, nosotros solicitamos el término de 2 meses para complementar nuestra investigación formalizada. Abogado. Estamos de acuerdo, 2 meses de la investigación. Se acuerda conformidad, por lo tanto el plazo culmina el 12 de mayo próximo. ¿Alguna otra petición? De mi parte no, señor juez. Queríamos una copia del video, audio y video de esta audiencia oral. Permiso oral. Muy bien, se acuerda conformidad la petición planteada por la defensa y siendo las 16 horas con 7 minutos, se da por concluida la presente. De pie, por favor. Gracias. Gracias.